Ya estamos grabando, entonces nuevamente buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el otro santuario y este es Ike el Ryu, en donde estamos analizando algunos temas bastante interesantes. Am, nos dejan un video traído por Raguna o Ragna, y él nos menciona en este video cómo podemos llegar a vencer a la Tercera Guerra Mundial. Es decir, parece que ahí se asoma ya la Tercera Guerra Mundial, parece que existen muchos intereses que se están gestando desde la Casa Blanca, desde otros lugares. No quiero herir susceptibilidades, por eso no voy a mencionar estos otros lugares. Pero para darles una idea, en España se realizó hace algunos años una investigación para investigar, valga la cacofonía, el asesinato de 3 niñas. Y un carabinieri denunció que tuvieron que detener las investigaciones, no pudieron seguir investigando. Y pues cuando él preguntó por qué, pues resulta que el Estado les dijo que pues eran órdenes superiores. O sea, el Estado español tiene un superior que le está ordenando detener las investigaciones. Pues no únicamente España, sino muchos otros países tienen vamos a llamarle así, este poder superior que les ordena qué sí y qué no hacer. Cuando el carabinieri investigó un poco más por su cuenta, pues se dio cuenta de que perdón por la utilización de esta palabra, cuando investiga, él ve que la persona que habían encarcelado, cuando es liberada, le dan una tarjeta, y esa tarjeta tiene pues mucho dinero. Obviamente se da cuenta porque pues el gobierno español tomó nota de todo ello, utilizó todo, lo archivó toda esta información, aunque no podía seguirse investigando. Y resulta que es de un poder fáctico muy importante, un poder fáctico que aparentemente ayudó a muchos nazis a escapar de los juicios. Bueno, quienes sepan algo de esto ya sabrán de qué poder fáctico estoy hablando. Un poder fáctico que encubrió el asesinato de 3 niñas. Bueno, mencionábamos hace un momento que pues por ahí las tensiones entre algunos países están creciendo, y en este video es muy interesante porque se nos dicen en este video de 2 horas, se nos dicen entre otras cosas qué podemos hacer, a quién creerle y a quién no creerle, para no caer ya en estas ideas que nos venden de, oye, ¿sabes qué? Es que ahí viene la guerra y pues tienes que tomar las armas, fíjate, tienes que unirte a tu ejército, porque pues tienes que amar a tu país. O sea, en esos momentos sí somos importantes para las plutocracias, en esos momentos sí somos muy importantes para las oligarquías. O sea, en esos momentos somos soldados que vamos a ir a asesinar a otros soldados. Somos seres humanos que van a ir a asesinar a otros seres humanos. Todo para que pues alguien se beneficie, alguien que quiere tener una nueva isla, alguien que quiere tener un nuevo castillo, alguien que quiere inflar sus arcas más, alguien que le interesa vender más armas, alguien que le interesa vender más municiones, alguien que se sintió ofendido porque en algún país lo vieron mal, lo vieron feo, y ahora tiene que acabar con toda la población. Voy a ver si no, voy a tratar de transmitir un poco de este video. Únicamente se va a transmitir el audio, no pude bajarlo todo para poder transmitirlo en video, que
que ustedes lo vieran, así que únicamente vamos a poner un poco del audio y vamos a adelantarlo para que escuchemos un poco de ello. Vamos a subirle el volumen. Son momentos de grandes cambios internacionales, donde lo que antes se esperaba no es lo que está ocurriendo. Y para ubicar correctamente, como anteriormente mencionaba Gerardo, la situación nacional, por ejemplo, y los grandes cambios por los que está pasando México, obviamente con las últimas elecciones, el gobierno nuevo y el cambio internacional que estamos viviendo. También en Estados Unidos acabamos de tener una elección. Pero para poder entender eso, para ubicarlo bien, tenemos que saber dónde estamos parados. Y el universo político y económico en el que vivimos en este momento no es el que piensa la mayoría de la gente. Y les quiero dar una noticia que nos llegó anoche, que creo que nos indica la naturaleza del universo político en el que estamos viviendo. Einstein y Riemann y otros hablaban mucho de la idea del experimento único, en el sentido de que hay ciertos experimentos que según el resultado nos indican no nada más el significado de ese experimento específico, sino que nos indican la totalidad del cuadro en el que estamos viviendo. Si hay cierto resultado, por ejemplo el experimento Michelson-Morley, nos indica un tipo de universo y con el resultado contrario nos indica otro tipo de universo. Ahora, la noticia de anoche que les quiero mencionar es el siguiente. Ustedes quizás sepan que el jefe del movimiento de la Rouge en Francia, Jacques Cheminade, fue candidato presidencial en las últimas elecciones, uno de 10 candidatos oficiales, y no es poca cosa ser candidato en Francia. Uno tiene que recibir un apoyo muy grande de entre la población y en particular de los alcaldes o los presidentes municipales en Francia. Es muy riguroso el patrón establecido ahí. Y él participó en las planteando la solución de la Rouge, la situación internacional, la necesidad de regresar a una separación absoluta de la banca comercial y préstamos productivos, por un lado, de la banca especulativa, y otras propuestas bien importantes. Anoche, Jacques Cheminade, como ha ocurrido con todos los candidatos presidenciales de Francia, Jacques se reunió por media hora con el presidente de Francia, François Hollande, porque el presidente de Francia se ha dado cuenta que a pesar de su elección no tiene las condiciones para gobernar. No en un sentido mezquino de la política, cosas por el estilo, sino en el sentido de que todo el mundo que él pensaba que existía no es el que existe. Está en una situación de cambios dramáticos. El hecho es que el sistema financiero de Francia en particular está al borde del precipicio, porque los franceses son los que cobran la deuda de España, de Grecia y de otros países, y eso está tronando. Entonces Francia, igual que el resto de Europa y el resto del mundo, está en una situación absolutamente imposible. Entonces anoche Jacques se reunió en privado, nada más con el presidente de Francia, por media hora, donde platicaron de las propuestas de Cheminade y de la Rouge a la situación internacional. Y también Cheminade me presentó un documento de 10 puntos sobre cuáles deberían ser las soluciones. Ahora, esto me parece bastante interesante porque no es lo que se hubiera esperado, no es lo que ocurriría en tiempos normales.
qué, y más que por qué, la guerra contra la Tercera Guerra Mundial, para que no ocurra y más bien para cambiar las condiciones que están creando estas circunstancias. Bueno, es muy probable que los historiadores futuros, si es que hay historiadores, al mirar hacia atrás, dirán que la Tercera Guerra Mundial en realidad empezó el 20 de octubre del 2011. ¿Qué pasó el 20 de octubre del 2011? Lo que pasó fue el asesinato a sangre fría del presidente de Libia, Muammar Gaddafi, después de una invasión de ese país por parte de fuerzas de la OTAN, de Estados Unidos y demás. ¿Por qué? ¿Porque Gaddafi es tan importante? No, no es por Gaddafi, es porque esto lanzó de manera activa y en vivo un cambio estratégico y el establecimiento bajo la batuta de Obama, bajo la presidencia de Obama, lo que se conoce como la doctrina Blair, hablando del ex primer ministro británico Tony Blair, el enviado especial de la reina y de la monarquía británica para, entre otras cosas, dirigir y controlar el gobierno de Obama en Estados Unidos. Pero no nada más eso. Acuérdense que Blair también fue el arquitecto de la Segunda Guerra de Irak, el que inventó toda la farsa, el fraude absoluto de lo que estaba pasando en Irak para justificar ese asalto. Ahora, la doctrina Blair, que él anunció en realidad en 1999, hace algún tiempo, en un discurso que dio en el Consejo de Relaciones Exteriores en Chicago, es la idea de que hemos pasado de la era de los estados nacionales soberanos organizados en una organización internacional de respeto a la soberanía, basado en la idea que viene desde la paz de Westfalia del siglo XVIII. Es decir, dice Blair, ya pasamos a la globalización y a una situación donde van a desaparecer los estados nacionales, van a desaparecer las economías nacionales, se va a establecer un gobierno supranacional y se va a imponer una economía adecuada para mantener esa estructura. Y ya vamos a ese aspecto de la economía en un momento. Pero esta idea de la doctrina Blair conlleva no solamente una estructura política internacional y eliminar la paz de Westfalia y los acuerdos de Westfalia, sino que también se basa en un concepto del hombre, es decir, se basa en la idea de que los hombres mejor viven bajo condiciones feudales, que lo que no queremos, decía Blair, en representación del Imperio Británico y el imperio financiero de la City de Londres y sus aliados de Wall Street, es una situación donde los hombres actúen de una manera soberana y creativa y avancen y tengan ciencia y tecnología y progreso. No, lo que queremos es una situación donde actúen de una manera mansa, como ganado humano, domados, dominados, y cuando excede la población definida por lo que dice esta ideología imperial, pues simplemente se les elimina. Ahora, y vamos a retomar este punto en un momento, pero para nada más establecer el cuadro en el que estamos viviendo en este momento. Esta iniciativa respecto a Libia, el lanzamiento descarado, en violación absoluta de las leyes de la ONU y cosas pues, vamos a adelantar un poco. Se lanzó un ataque, una intervención extranjera, una invasión sin justificación alguna, y no solamente eso, sino que se querían dejar que eso se resolviera de otra manera. Es que la intención era avanzar de inmediato sobre Siria, Irán, y de ahí rodear a la Unión Soviética, o más bien a Rusia, aunque viene de la idea vieja de la Unión Soviética, rodearlos a los rusos y a los chinos, con el uso, entre otras cosas, del establecimiento del sistema de defensa antimisilístico, lo que se conoce generalmente por sus siglas en inglés BMD, Ballistic Missile Defense. Ahora, los rusos respondieron a esta idea Muy bien, vamos a cortar el video hasta ahí.
y voy a cerrar la transmisión. Perdón, voy a guardar el video y enseguida iniciamos con este tópico. Este es el otro santuario y este es Ike el Río.